Hola a todos, mi nombre es Damián, y lo que les voy a contar a continuación, lo hago con la esperanza de que mi historia no se repita, esperando que quien sea que la escuche, no cometa los mismos errores que yo cometí. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer, aunque han pasado muchos años desde entonces, era el día de Halloween, una fecha que mis amigos y yo esperábamos con ansias cada año, pues era nuestra festividad favorita. Sin embargo, aquel año fue la última vez que celebré aquella fiesta. Tenía 15 años en ese entonces, vivía con mis padres y mi hermano menor, Dante, de 11 años. Nuestros padres eran el tipo de personas que creían que el dinero lo era todo, por lo que pasaban la mayor parte del día trabajando, solían salir de casa a las 7 de la mañana y no regresaban hasta pasadas las 10 de la noche. Eso me dejaba a mí como el responsable de cuidar a mi hermano menor. No puedo negar que era una responsabilidad abrumadora para un adolescente, especialmente porque mis padres parecían confiar demasiado en mí y no parecían preocuparse por nada más que la parte económica. Yo me encargaba de despertar a Dante para ir a la escuela, me aseguraba de que hiciera sus tareas y a veces incluso asistía a sus reuniones escolares en su lugar, todo eso mientras intentaba mantenerme al día con mis propios estudios y responsabilidades. La relación con mi hermano era complicada, no puedo culparlo por nada de lo vivido en aquellas épocas, pero en aquel entonces sentía cierto resentimiento hacia él, no era justo para él y lo sé ahora que soy mayor, pero en ese momento no podía evitarlo. El día de Halloween, mis amigos habían estado hablando durante días sobre una fiesta que se llevaría a cabo en una propiedad abandonada. La propiedad era del padre de uno de mis amigos, y la idea de una fiesta en una casa abandonada nos emocionaba a todos. Sin embargo, sabía que no podía dejar a Dante solo en casa. Nuestro vecindario no era el más seguro, y si algo le sucedía, estaba seguro que mis padres se pondrían como locos. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de llevarlo conmigo a la fiesta. Después de todo, Dante era un niño tranquilo y solía entretenerse fácilmente con mi teléfono. Podría quedarse en un rincón mientras yo me divertía con mis amigos y podríamos regresar antes de que nuestros padres llegaran a casa. Para que no se enteraran de nuestra escapada, todo parecía bastante simple. Le dije a Dante sobre la fiesta y para mi sorpresa, estuvo de acuerdo en venir conmigo. Parecía estar emocionado por la idea de estar en una fiesta de Halloween con chicos mayores, y eso me hizo sentir un poco menos culpable por arrastrarlo conmigo. Nos preparamos para la fiesta y luego de asegurarnos de tener todo lo necesario, nos dirigimos hacia la propiedad abandonada. Recuerdo que tardamos un poco en encontrar la propiedad, pero cuando lo hicimos, mis amigos ya estaban ahí, riendo y bromeando mientras se preparaban para entrar en la casa. Dante se aferraba a mi mano con fuerza. Noté que estaba asustado, pero traté de tranquilizarlo, diciéndole que todo estaría bien. Exploramos la casa durante un tiempo, riendo y bromeando mientras nos asustábamos mutuamente con historias de fantasmas y apariciones. Dante se mantenía cerca de mí en todo momento. Este fingía valor, pero yo sabía que por dentro estaba muerto de miedo. Finalmente nos quedamos en una de las habitaciones y nos dispusimos a simplemente pasarla bien. El tiempo pasó y todo parecía estar bien. Incluso Dante parecía estar divirtiéndose un poco, lo que me tranquilizó. Sin embargo, mi tranquilidad se desvaneció cuando uno de los invitados sacó un tablero de Ouija de su mochila, sugiriendo que las cosas podrían volverse más interesantes. Todos los presentes en la fiesta empezaron a apoyar la idea, ansiosos por experimentar con el tablero. Aunque no solía ser muy creyente en esas cosas, siempre les había tenido un poco de respeto. Además, al mirar a Dante, pude ver el miedo reflejado en sus ojos. No estaba seguro de querer participar, pero tampoco quería parecer un cobarde frente a mis amigos, así que decidí seguirles el juego. Los otros chicos apagaron las lámparas que habían encendido para estar ahí, dejándonos solo bajo la débil luz de las velas que encendieron para dar más ambiente al juego. Así que comenzamos a jugar, haciendo preguntas al tablero, el cual solo parecía dar respuestas vagas. Al principio, todo parecía una farsa.
estaba seguro de que el chico que sostenía el puntero estaba moviéndolo para jugar una broma a todos, pero entonces, la temperatura comenzó a descender abruptamente, y el puntero del tablero comenzó a moverse de manera inquietante, repitiendo una y otra vez la palabra solo. Las luces de las velas comenzaron a moverse de forma extraña, y una ráfaga de viento helado pasó a través de la habitación, congelando nuestros huesos y enviando escalofríos por nuestra espina dorsal. Un grito el cual parecía de agonía rompió el aire, y todos los presentes en la fiesta salieron corriendo en pánico. Agarré la mano de Dante y traté de mantenerlo cerca, mientras corríamos entre la multitud de chicos aterrados, pero en un momento, lo solté y perdí de vista. La oscuridad era tan densa que no podía ver nada más allá de unos pocos metros frente a mí. Quise creer que él seguía corriendo con el grupo, pero no podía estar seguro. Finalmente, cuando logramos salir de la propiedad, me di cuenta de que Dante no estaba entre nosotros. El corazón se me hundió en el pecho al darme cuenta de que había desaparecido. Sabía que debía volver adentro y buscarlo, pero ninguno de los otros chicos estaba dispuesto a volver a entrar en esa casa. Mis supuestos amigos comenzaron a dispersarse para volver a sus casas, dejándome solo. Por un momento, me sentí paralizado por el miedo, pero entonces, el instinto de proteger a mi hermano me hizo superarlo, y supe que no tenía otra opción que volver adentro y encontrarlo, costara lo que costara. El aire frío y húmedo me golpeó en la cara cuando volví a entrar en la casa. La oscuridad era abrumadora, envolviéndome como una manta fría y espesa. No recordaba que la casa se sintiera así la primera vez que entré. Avanzaba con cautela por los pasillos oscuros, llamando el nombre de Dante una y otra vez. El eco de mis palabras resonaba en la oscuridad, pero no había respuesta por parte de mi hermano. Sentí un nudo en la garganta mientras recorría cada habitación y pasillo. Mis pasos resonaban en el suelo, creando un eco bastante tétrico. Seguí llamando a mi hermano, esperando desesperadamente escuchar su respuesta en medio de la oscuridad. Entonces, un sonido rompió el silencio sofocante, haciendo que mi corazón se detuviera en el pecho. El sonido de metales viejos y oxidados cayendo al suelo resonó a mi alrededor, llenando el aire con una sensación de peligro. El miedo se apoderó de mí. Pero la idea de que aquel estruendo pudiera haber sido causado por mi hermano me impulsó a seguir adelante. Avancé hacia donde había venido el ruido, y ahí, en cuclillas, encontré a mi hermano, temblando y asustado. Un alivio me invadió al verlo y corrí hacia él, tomándolo del hombro con manos temblorosas. Le pedí que se pusiera de pie para salir de aquel lugar. Le cuestioné si estaba bien, pero parecía tan asustado que no emitió ni una sola palabra. Se levantó lentamente y yo tomé su mano para encaminarlo hacia la salida. Sin embargo, al hacerlo, noté que estaba helada. Era como si hubiera estado sumergida en agua fría durante horas. Atribuí la sensación de frío a la temperatura helada del ambiente. Decidí no prestarle mucha atención en ese momento, pues sabía que debíamos irnos de ahí antes de que nuestros padres regresaran a casa. Así que apreté la mano de Dante con fuerza y lo guié hacia la salida, con la esperanza de dejar atrás aquella pesadilla. Finalmente, llegamos a casa, donde nos recibió la cálida luz de la sala de estar y el reconfortante olor a pizza de microondas que calenté apenas al llegar. Mis padres aún no habían regresado, lo que significaba que teníamos tiempo para recuperarnos antes de que estos llegaran. Hice que Dante se sentara en el sofá y le preparé una taza de té, tratando de calentar sus manos heladas. Mientras se hundía en el asiento, perdido en sus propios pensamientos, me senté a su lado, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, mientras recordaba las terribles cosas que habíamos presenciado en aquella casa. Le expliqué a Dante que nuestros padres jamás podrían enterarse de lo que habíamos vivido esa noche. Él siempre había sido un chico callado, pero en ese momento parecía completamente fuera de sí mismo. Aún así, atinó a decir que no diría nada, lo que me alivió un poco. Con eso claro entre nosotros, ambos nos dirigimos a dormir después de cenar. Sin embargo, en mitad de la madrugada, me desperté sintiendo que alguien me observaba. La luz de los postes de la calle que se filtraba por la ventana me permitió ver a Dante al pie de mi cama.
Estaba vestido con su pijama y parecía mirarme fijamente. Eso me desconcertó, ya que no era algo que él soliera hacer. Le pregunté qué le pasaba, pero él simplemente respondió que tenía mucho miedo. Entendí perfectamente la razón de su miedo. Después de todo lo vivido yo también tenía algo de miedo, así que le permití meterse en la cama conmigo. Intenté volver a conciliar el sueño, pero una de mis manos tocó la de Dante, que estaba tan fría como el hielo. Eso me alertó y le pregunté si se sentía bien, pero nuevamente no obtuve respuesta. Me levanté un poco para mirarlo mejor y fue entonces cuando vi que tenía los ojos abiertos. Pero parecían ser completamente negros y su rostro parecía extraño. Eso me hizo levantarme de inmediato de la cama, gritando y llamando la atención de nuestros padres. Ellos vinieron a ver qué pasaba, y cuando mi padre encendió la luz, pude ver a Dante mirándome con sus ojos y rostro perfectamente normales. Mis padres me cuestionaron qué pasaba, y yo les mentí, diciendo que había tenido una pesadilla. Después de todo, creía que podría haber visto mal debido a la poca luz, aunque una parte de mí se sentía intranquila ante aquella explicación. La sensación de haber visto los ojos negros de mi hermano y su extraño rostro me seguía perturbando y llenando de una profunda inquietud que no podía ignorar. Nos acostamos de nuevo, pero esta vez no pude volver a dormir. La imagen de Dante con sus ojos negros y su rostro extraño se había grabado en mi mente, persiguiéndome en mis pensamientos. No podía sacudir la sensación de que algo extraño había ocurrido. A medida que pasaban los días, traté de olvidar lo que había visto, de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero cada vez que miraba a Dante, no podía evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. No sabría explicar el motivo, solo que su sola presencia me hacía sentir una mezcla de nerviosismo y miedo. Pude notar que mi hermano había cambiado mucho. Ya no era el mismo chico tímido y cariñoso que solía ser. Pasaba horas solo, mirando fijamente hacia la nada, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Y muchas veces, cuando pensaba que no lo escuchaba, parecía comenzar a hablar solo, murmurando palabras incomprensibles en un tono bajo y escalofriante. Todo eso, junto con el hecho de que desde aquel día de la fiesta de Halloween, Dante nunca parecía tener una temperatura normal, siempre estaba frío, como si estuviera helado por dentro. Intenté hablar con mis padres sobre mis preocupaciones, pero se limitaron a decir que él estaba creciendo y que era normal notar cambios en su comportamiento. Sin embargo, para mí, algo no estaba bien. Había algo en la forma en que Dante se comportaba, en la forma en que parecía estar perdiendo contacto con la realidad a cada día que pasaba. Me preocupaba por él, por lo que podría estar pasando en su mente. Por si todo aquello no fuera suficiente, las mascotas de los vecinos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Al principio, no parecía ser relevante para mí, solo un hecho curioso que no llamaba mucho la atención, pero un día, mientras guardaba la ropa de Dante, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Entre sus cosas, encontré varios collares de perros, algunos incluso parecían tener manchas rojizas. Era como si los estuviera guardando como trofeos, como si fueran recuerdos de algo que había hecho. Me estremecí al pensar en lo que eso podría significar, en lo que mi hermano podría estar haciendo. No quería creer que Dante sería capaz de hacerle daño a los animales, pero no podía ignorar las evidencias frente a mí. ¿Qué más podía hacer? Había tratado de hablar con mis padres, pero no me creían. Ahora me enfrentaba a una difícil decisión entre una confrontación o continuar en negación. Una parte de mí quería enfrentar directamente a Dante, confrontarlo sobre sus extraños comportamientos y las perturbadoras evidencias que había encontrado, pero otra parte de mí temía que eso solo empeorara las cosas, que pudiera alejarlo aún más de mí. Decidí que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando con él. Antes de tomar cualquier medida drástica, empecé a observarlo más de cerca, tratando de entender qué lo estaba perturbando tanto y que lo estaba llevando a comportarse de esa manera. Noté que pasaba mucho tiempo solo en su habitación, a menudo con la puerta cerrada y sin querer ser molestado. A veces lo escuchaba murmurar palabras incomprensibles.
como si estuviera hablando consigo mismo o con alguien que yo no podía ver. También noté que evitaba el contacto físico, como si estuviera evitando que alguien lo tocara. Sus manos siempre estaban frías, incluso en los días más cálidos, y parecía hostil a la idea de dejar que alguien se acercara demasiado. Me sentía impotente ante la situación, no sabía cómo acercarme a él o cómo hablarle, pensaba cómo hacerle entender que estaba ahí para ayudarlo, y me preguntaba si debería buscar ayuda profesional, hablar con un terapeuta o un médico que pudiera entender lo que estaba pasando con él. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la vida la tomó por mí, pues ocurrió algo que cambiaría todo. Una noche, mientras estaba dormido en mi habitación, fui despertado por un ruido proveniente de la habitación de Dante. Este era un sonido suave pero persistente, como un susurro apenas audible. Me levanté de la cama y me acerqué a su puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Dante estaba sentado en el centro de la habitación, mirando fijamente hacia la pared con los ojos vacíos y un rostro inexpresivo. Parecía repetir las mismas palabras una y otra vez, como si se tratara de un bucle infinito. Intenté comprender lo que decía, sin embargo parecía estar hablando en un idioma el cual desconocía por completo. En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados, tenía que hacer algo para ayudar a mi hermano. Me acerqué a él para moverlo y sacarlo de aquel estado de trance. Sin embargo, al hacerlo dejó de hablar para mirarme fijamente. Podía notar la furia en su mirada. No supe cómo reaccionar ante aquello. Sin duda era algo para lo que no estaba preparado, por lo que simplemente lo solté y me fui a mi habitación. Recordando todo aquello, desearía haber actuado mejor. 2 noches después, mientras dormía profundamente, sentí una presencia observándome. Abrí los ojos lentamente y vi a mi hermano parado al pie de mi cama, con su pijama apenas visible en la oscuridad. El poste de luz de la calle se había fundido unos días atrás, por lo que la habitación estaba sumida en una oscuridad casi total. Solo podía distinguir la silueta de su figura en la penumbra. Lo llamé varias veces, preguntándole qué le pasaba, pero no obtuve respuesta alguna. Sentí un nudo de temor retorciéndose en mi estómago mientras me preguntaba qué estaba pasando con él. A tientas, alcancé mi teléfono y lo encendí, iluminando la habitación. Lo que vi me llenó de horror. El rostro de mi hermano se deformaba ante mis ojos, retorciéndose en una mueca diabólica e inhumana. Tenía una sonrisa demoníaca que me helaba la sangre y sus ojos brillaban con una luz maligna que me dejó paralizado de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, mi hermano se abalanzó sobre mí, cubriéndome la boca con su mano helada. Me sorprendió lo fuerte que era y luché por liberarme de su agarre, pero era como si estuviera luchando contra una fuerza sobrenatural. En un momento de desesperación, me susurró al oído con una voz que heló mi sangre: ya no estoy solo. Su aliento olía a azufre, y antes de que pudiera hacer algo más, me soltó y salió corriendo de la habitación, dejándome temblando de miedo en la oscuridad. Me levanté de un salto y corrí tras él, pero cuando llegué a la puerta, solo pude ver cómo desaparecía en la oscuridad de la calle. Mis padres, alertados por el sonido de la puerta abriéndose, vinieron corriendo hacia mí, preguntándome qué había pasado. No pude contenerme más y les conté todo, desde la noche de la fiesta de Halloween hasta el encuentro terrorífico que acababa de tener con mi hermano. Sin embargo, mis padres ignoraron por completo la parte paranormal de mi historia y llamaron a la policía para buscar a Dante, pero a pesar de todos sus esfuerzos, nunca fue encontrado. Desde entonces, he vivido con el terror de no saber qué pasó con mi hermano, de no saber qué fue lo que regresó a casa conmigo, ya que estoy convencido que lo que sea que haya vuelto aquella noche, ya no era mi hermano. Relato anónimo.